Cumplí 75 años la mañana en que el aire en Mérida pesaba tanto que parecía que se podía beber. Los bugambilias afuera de mi ventana de la cocina habían estallado en colores rosados y desenfrenados, como si el mundo estuviera de fiesta por mí. Me movía despacio poniendo la mesa con mi vajilla buena, la que me regaló Esteban en nuestro 40º aniversario. Me dije que el día sería sencillo, un almuerzo tranquilo, risas, tal vez un brindis por el amor de antaño. Y los años firmes. Cuando sonó el timbre aún traía puesto el delantal. Mi hija Valeria entró primero impecable como siempre con un vestido de lino y un perfume que olíase a billetes. Detrás venía Adrián cargando una caja de panecillos que parecían demasiado perfectos para comerse. «¡Feliz cumpleaños, mamá!», dijo Valeria con voz alegre besando el aire junto a mi mejilla. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Charlaron al principio sobre el viaje, el tráfico de Mérida, lo caluroso que estaba para abril. Serví té helado fingiendo no notar cómo Valeria seguía mirando su bolso. Cuando por fin lo alcanzó, sentí un nudo en el estómago como cuando esperaba las malas noticias del doctor de Esteban. «Esto es para ti», dijo sacando una carpeta de cuero elegante, en lugar de un regalo envuelto. El color se desvaneció de la habitación dejando solo el tic-tac del reloj de pared y el roce del papel. «Es solo una formalidad», continuó deslizando la carpeta por la mesa. «Algo que Adrián y yo arreglamos con un abogado. Facilitará manejar tus asuntos, ya sabes, por si pasa algo». Miré la carpeta pero no la toqué. La llave de bronce que colgaba de mi cuello. Atrapó la luz del sol la llave de la casa de Esteban, suave por años de girar en sus manos. Pasé mi pulgar por sus bordes gastados. «Manejar mis asuntos», dije suavemente. «Todavía estoy bastante capaz de manejarlos yo misma», Adrián carraspeó. «Claro que sí, señora Rosales. Solo es que...» Valeria se preocupa. «Esto mantiene todo en orden». «¿En orden? ¿Qué palabra tan pequeña para algo tan invasivo?» Abrí la carpeta, vi los párrafos densos, el sello de notario, los espacios, esperando mi firma. «¿Un poder notarial?», pregunté. Valeria soltó una risa ligera pero frágil. «Es algo estándar, mamá. Todos lo hacen. No le des tantas vueltas». Por un momento la habitación se volvió borrosa. El olor a jazmines, el zumbido lejano de las cigarras, la voz de Esteban susurrando. «Nunca firmes con tristeza». Cerré la carpeta con suavidad y la empujé de vuelta por la mesa. «Primero comamos», dije. «Después de todo es mi cumpleaños». La sonrisa de Valeria se endureció, sus ojos afilados detrás de ella. «Claro», murmuró, pero sus dedos se quedaron sobre la carpeta como si fuera la verdadera celebración. Me levanté a buscar el asado del horno, la llave de bronce, rozando mi corazón con cada paso. Afuera un trueno retumbó más allá de los manglares, lejano, pero acercándose. Y en ese silencio que se acumulaba, supe que este cumpleaños no terminaría con pastel. La cena se alargó más de lo debido. El asado quedó a medio comer entre nosotros, su calor desvaneciéndose como la conversación. Intenté llevar la charla a terreno seguro, los bugambilias, los vecinos, las pequeñas alegrías que llenan los días tranquilos. Pero Valeria no escuchaba. Mantenía esa sonrisa perfecta en su lugar, aunque sus ojos se desviaban a ratos hacia la carpeta de cuero, junto a su copa de vino como si fuera un invitado impaciente, esperando hablar. Adrián cortaba su porción sin hambre. De vez en cuando miraba a Valeria, luego a mí, como hombre atrapado entre dos fuegos. Su celular vibró una vez sobre la mesa. Lo volteó boca abajo. Entonces dijo Valeria con ligereza: «¿Has pensado en mudarte a un lugar más pequeño? Sería más fácil de manejar. Podrías estar más cerca de nosotros». Dejé el tenedor con cuidado. «Esta casa se maneja sola», dije. «Es más tranquila que mucha gente que conozco». Ella rió demasiado rápido. «Mamá, en serio. Tienes 75 años. No deberías preocuparte por mantenimiento o sistemas de seguridad. Adrián podría encargarse de eso. Ha estado hablando con alguien sobre tu tejado».
Adrián pareció sorprendido como si lo oyera por primera vez. Asintió tímidamente. «Solo mantenimiento general», dijo. Sus palabras caían como lluvia suave inofensivas en la superficie, pero pesadas por debajo. Conocía ese ritmo: sonrisa, halago, razón, presión. El mismo compás que Valeria usaba de adolescente, cuando pedía dinero que ya se había gastado. Forcé una sonrisa propia. «Tu padre construyó ese tejado», dije. «Ha durado más que muchas promesas». Por un momento la habitación se quedó quieta. Los ojos de Valeria se endurecieron apenas antes de tomar otro sorbo de vino. Esa mirada cortés, practicada, paciente, me llevó atrás en el tiempo. A las noches, cuando Esteban aún vivía, y yo me sentaba en la mesa de la cocina corrigiendo partituras de piano, mientras Valeria dormía arriba. El teléfono sonaba cerca de la medianoche. El hospital al otro lado. Otra prueba, otro escáner. Dejaba una nota junto a la almohada de Valeria: «Pórtate bien. Papá es fuerte». Tras su muerte intenté ser su ancla y su vela. Ella tenía 12 años entonces, lista y brillante pero inquieta. Trabajaba esa hasta tarde, pagaba cuentas, mantenía el estudio de piano funcionando. Había noches en que ella me esperaba con la cena intacta, los ojos llenos de preguntas que no sabía responder. Quizás ahí empezó la distancia, un resentimiento silencioso que echó raíces bajo la superficie, regado por ausencia y ambición. Ahora al otro lado de la mesa veía a la mujer en que se había convertido esa niña. Hermosa, segura de sí misma, calculadora. Su tono tenía la misma suavidad, pero cargaba un filo de certeza que parecía posesión. «¿Sabes?», dijo girando su copa de vino. «La gente de tu edad, bueno, nuestra edad, es engañada todo el tiempo. Estafas, malas inversiones. Estos documentos te protegerían, mamá. Están hechos para ayudarte». La llave en mi collar rozó mi clavícula otra vez, fría contra mi piel. «Ayudarme», repetí en voz baja. Ella tomó la palabra como duda. Su sonrisa se iluminó demasiado brillante. «Exacto. Solo quiero lo mejor para ti». Asentí doblando mi servilleta. «Entonces dejemos los negocios para otro día. Esta noche debería ser de familia». Su mandíbula se tensó por un segundo antes de que se recostara, esa misma sonrisa asentándose en su rostro como una máscara. Adrián habló por fin con voz pequeña. «Es buena idea planear con tiempo, señora Rosales. Esteban hubiera querido que estuvieras cómoda». El nombre quedó suspendido en el aire reverente y pesado. Esteban. Mi Esteban, que planeó para cada tormenta menos esta. Miré a Adrián a los ojos y vi el destello de culpa que aún no sabía cómo ocultar. Afuera la lluvia comenzó a golpear las ventanas. Me levanté a cerrarlas dejando que el aire húmedo rozara mi mejilla. Detrás de mí la voz de Valeria flotaba por la habitación, dulce como azúcar, constante como un metrónomo. «Claro, mamá. Volveremos a hablar pronto». Su tono era cálido, casi tierno. Pero bajo él algo afilado y expectante se movía como un trueno bajo un cielo tranquilo. El pastel llegó después del atardecer, sus velas temblando en la corriente de las viejas puertas francesas. 75 pequeñas llamas titilaban sobre el betún, sus reflejos bailando en la plata pulida de los candelabros de Esteban. Valeria lideró el canto brillante, afinada lo bastante alegre para sonar sincera. Sonreí porque eso hacen las madres, y soplé las velas de un solo aliento. Un leve aplauso siguió del tipo de alegría cortés que la gente ofrece cuando hay algo no dicho en el aire. Por un instante frágil, creí que la noche aún podía salvarse. Entonces Valeria alcanzó la carpeta de cuero otra vez. «Antes de cortar el pastel, mamá, realmente deberíamos resolver esto esta noche». Su tono era ligero pero firme, como si hablara del clima. «Solo tomará un momento». Adrián se movió en su asiento. Tal vez después del postre, murmuró, aunque no lo bastante alto para que ella lo oyera. O quizás no quería que lo oyera. Miré la carpeta junto a mi plato, aún sin abrir desde la tarde. Su presencia pesaba más que el plato de porcelana debajo. «Prefiero no hacerlo», dije suavemente. «Es un cumpleaños, no una junta.
Valeria sonrió, esa expresión paciente que siempre significaba que había decidido por las dos. Por eso mismo deberíamos hacerlo ahora. Estás rodeada de familia. Es simbólico, una forma de asegurarnos de que todo esté seguro como papá hubiera querido. El nombre golpeó como un cerillo. Esteban. Sentí el aire salir de la habitación reemplazado por el leve zumbido del ventilador de techo y el susurro de su voz desde la memoria. Nunca firmes con tristeza, Amalia. Todo lo que hagas con miedo te perseguirá después. Doblé las manos en mi regazo para estabilizarlas. Tu padre hubiera querido paz en la mesa. La sonrisa de Valeria se tensó. Y la paz viene de planear. Por favor, mamá, solo míralo. Es un poder notarial, algo común. Seguirías teniendo control de todo. Solo estaría ahí para ayudar con transacciones, cuentas, doctores, cosas así. Ayudar. La palabra quedó suspendida entre nosotras. No estoy pidiendo tomar el control, continuó. Pero ambas sabemos que has estado olvidando cosas pequeñas últimamente. El pago del seguro, esa llamada perdida del doctor. Tengo 75 años, no estoy senil. Dije quizás con demasiada brusquedad. Su expresión se congeló. Luego se rearmó en algo compasivo. No quise decir eso. Solo Adrián y yo nos preocupamos. Si algo te pasara, de todos modos, sería yo la responsable. Adrián levantó la mirada por primera vez esa noche. Solo está pensando en el futuro, señora Rosales. Es una precaución simple. Quise decirle que no me llamara así, señora Rosales, como si fuera una extraña en mi propio nombre. Pero las palabras se quedaron atrapadas detrás de mis dientes. En cambio, tomé el cuchillo y comencé a cortar el pastel. La hoja tembló solo ligeramente. «No más negocios esta noche», dije. «Por favor». Valeria exhaló por la nariz un sonido que no era del todo acuerdo. «Está bien. Mañana por la mañana, entonces. Pasaremos a desayunar y podrás firmar después de descansar». La miré y por primera vez vi la coreografía precisa detrás de su sonrisa. La barbilla inclinada hacia abajo, las pestañas bajas, la misma gracia practicada que usaba cuando quería, algo que no debía. «Lo pensaré», dije, aunque ambas sabíamos que eso significaba no. Ella se inclinó, besó mi mejilla y susurró: «No lo hagas más difícil de lo necesario, mamá». El aroma de su perfume quedó en el aire mientras se enderezaba dulce y afilado como jazmín tras la lluvia. Cuando se fueron, la casa se sintió más grande que antes, resonando con pasos que ya no pertenecían al amor. Recogí los platos en silencio. Los enjuagué bajo el grifo. Y vi cómo la cera de las velas se endurecía en ríos blancos sobre el mantel. Arriba, en la quietud de mi cuarto, abrí el cajón del viejo escritorio de Esteban, lo suficiente para tocar la llave de bronce dentro. El metal estaba frío, anclándome. «Nunca firmes con tristeza», vino su voz de nuevo firme y baja. Cerré el cajón y apagué la lámpara. La casa exhaló conmigo, lenta, cansada, esperando la tormenta que ya se formaba afuera. La mañana siguiente comenzó con luz solar, pero sin calor. El aire de Mérida era espeso, del tipo que hacía que las cortinas respiraran solas. Estaba en la sala preparando tazas para el té, cuando escuché el ritmo familiar de tacones en el porche. No tocaron esta vez. El timbre sonó una vez, agudo, expectante. Abrí la puerta y encontré a Valeria ya medio dentro, carpeta en mano, una sonrisa tensa estirada en su rostro. Adrián la seguía con los ojos bajos, el celular en la palma como escudo. «Buenos días, mamá», dijo con brusquedad. «No tomaremos mucho de tu tiempo». Su tono no era el de una hija visitando a su madre. Era la cortesía cortante de alguien confirmando una transacción. «Pase», logré decir. Mi voz se sintió más pequeña que la habitación. Se sentaron sin invitación. La carpeta reapareció en la mesa de centro como un viejo fantasma. Valeria cruzó las piernas y tamborileó un dedo cuidado sobre la cubierta. «Terminemos lo que empezamos anoche», dijo. Serví té en 3 tazas. El chorro constante del líquido ámbar fue el único sonido por un momento. Le ofrecí una taza esperando cortesía. No la tomó. «Valeria», dije suavemente. «Te dije que necesitaba tiempo.
Y te di tiempo, respondió. Toda una noche. Sus palabras cortaron el aire. Abrió la carpeta deslizando las páginas hacia mí. Es solo una firma, mamá. Después de eso, todas podremos respirar más tranquilas. Adrián se movió en el sofá. Tal vez deberíamos dejar que ella... No espetó ella sin apartar los ojos de los míos. Necesita hacer esto. Hoy. Miré los papeles. Líneas de lenguaje legal se difuminaban en una niebla gris. En algún lugar dentro de ellas sentía el contorno de la pérdida, mi casa, mis ahorros, mi nombre. No voy a firmar, dije. Por un latido hubo quietud. Luego la quietud se rompió. La sonrisa de Valeria cayó como una máscara que se suelta. Está siendo imposible. Siseo, estoy tratando de protegerte. ¿Protegerme de qué? De la vida que tu padre construyó para nosotras. Su rostro cambió algo feroz destellando bajo la superficie del control. De tu propia terquedad. Adrián se puso de pie a medias, inseguro de si detenerla o apartarse. No hizo ninguna de las dos cosas. Antes de que pudiera moverme, su mano cruzó mi rostro. El sonido fue sorprendente, agudo como porcelana rompiéndose. Mi taza se deslizó de mis dedos, golpeó la alfombra y se hizo añicos, salpicando té oscuro sobre la tela clara. La habitación se inclinó. El aroma a bergamota llenó el aire. Por un largo segundo nadie habló. Probé hierro y silencio. El pecho de Valeria subía y bajaba, sus ojos abiertos, no con remordimiento, sino con incredulidad por su propia acción. Adrián miró al suelo congelado la pantalla de su celular, parpadeando en su mano. Toqué mi mejilla. Ardía bajo mi palma. El mundo a mi alrededor se redujo al sonido de una sola gota de té golpeando el suelo. «¡Váyanse!», susurré. Valeria parpadeó, su voz temblando entre enojo y miedo. «Mamá, ahora». Adrián tomó su codo guiándola hacia la puerta. Ninguno miró atrás. El pestillo hizo clic tras ellos, dejando solo el zumbido del ventilador de techo y el leve crujido de la porcelana enfriándose. Me hundí en la vieja silla de Esteban, la de los brazos de cuero gastados, y presioné mis dedos contra la marca en mi rostro. El dolor pulsaba lento y constante, real, innegable. Afuera el viento se levantó susurrando entre las hojas de los jazmines. Dentro algo en mí también cambió, algo definitivo. La casa quedó en silencio después de que se fueron, un silencio tan completo que presionaba mis costillas. El aroma a té aún se aferraba a la alfombra, agudo y amargo, y los fragmentos de porcelana brillaban bajo la luz de la tarde como pequeños dientes blancos. Debería haberme agachado a limpiarlos, pero mis manos no se movían. En cambio, caminé hacia el espejo del pasillo. La mujer que me miraba parecía casi una extraña, su mejilla enrojecida, con la forma de la mano de su hija, sus ojos huecos por la incredulidad. La marca palpitaba levemente, un recordatorio de que el dolor tiene su propio pulso. Levanté la mano trazando su contorno con las yemas de los dedos. Mi piel estaba caliente, sensible. El gesto debería haberse sentido humillante, pero no lo fue. Lo que sentí fue más cercano a la claridad fría, limpia, casi tranquila. Durante 75 años había vivido dentro de la gentileza. Creí que el silencio era el precio de la armonía, que tragarme el dolor mantenía el amor intacto. Ahora esa mentira había dejado su huella en mi rostro. Cerré la puerta principal girando el viejo cerrojo de bronce que Esteban instaló hace décadas. El clic resonó en el pasillo como un botó. Subí las escaleras lentamente aferrándome al pasamanos para estabilizar mis piernas temblorosas. Cada paso se sentía más pesado, pero mi pecho estaba firme, casi entumecido. Cuando llegué a mi cuarto hice algo que nunca había hecho en esta casa. Cerré la puerta con llave. El sonido me sorprendió, metal deslizándose en su lugar, dividiendo lo que era mío de lo que no. Me quedé allí mucho tiempo mirando la puerta, la llave aún en mi mano. La habitación olía levemente a lavanda y papel viejo. La fotografía de Esteban estaba en el tocador, enmarcada en roble. Había estado ausente 12 años, pero a veces, al pasar por ese marco, juraba que aún podía captar el leve aroma de su loción.
Me senté al borde de la cama y miré su rostro. «No lo hubieras creído», susurré. Mi voz tembló, pero no se quebró. «Nuestra pequeña». La marca roja palpitó de nuevo como si respondiera. Cerré los ojos y lo vi. Esteban sentado junto a la ventana, el periódico doblado en su rodilla. Esa mirada paciente que ponía cuando yo entraba en pánico por cuentas o reparaciones. Esperaba que Keikyo, a que terminara de preocuparme. Luego extendía la mano y tomaba la mía. Amalia decía, si alguna vez olvidan quién eres, usa la llave. Entonces pensé que se refería a la llave de la casa a la que abría todas las puertas que compartimos. Pero ahora las palabras golpeaban más profundo. Tal vez él sabía sobre cómo el amor puede agriarse en posesión, sobre cómo la protección a veces necesita un plan. La llave de bronce en mi collar estaba tibia por mi piel. La desprendí sosteniéndola en mi palma. Sus bordes eran suaves, gastados por años de girar en cerraduras familiares. Un símbolo de cada puerta que Esteban había construido para mí, y quizás una que aún no había abierto. Su peso me estabilizó. Mi vergüenza, mi conmoción, incluso mi duelo comenzaron a transformarse en algo más resolución pequeña pero viva. No escondería esta marca. No me disculparía por la magulladura de la verdad mostrándose. Abajo el reloj dio las 3. Me levanté, abrí el cajón de mi mesita de noche y coloqué la llave dentro con cuidado como si depositara una promesa. Luego fui al baño, lavé mi rostro y vi cómo el agua se teñía de rosa en los bordes antes de aclararse otra vez. Cuando levanté la vista, el enrojecimiento en mi mejilla se había atenuado, pero su recuerdo ya se había grabado bajo la piel. La mujer en el espejo aún parecía yo, pero esta vez no estaba esperando que nadie la salvara. La noche se asentó sobre la casa como un chal pesado. La lluvia había parado horas antes, dejando el mundo limpio y brillante bajo las farolas. No podía dormir. La cama se sentía demasiado ancha, el aire demasiado quieto, mi mejilla aún sensible donde la mano de Valeria la había encontrado. En algún lugar dentro de ese silencio, la voz de Esteban se alzó de nuevo firme, paciente, como si estuviera sentado justo más allá de la luz de la lámpara. Si alguna vez olvidan quién eres, usa la llave. Las palabras no me dejaban. Zumbaban bajo mi piel hasta que finalmente me levanté de la cama y crucé el pasillo hacia el pequeño estudio al final. El estudio de Esteban siempre olía a cedro y tinta. El polvo flotaba en la luz de la lámpara como seda fina. Su escritorio, una pieza pesada de caoba con manijas de bronce, estaba donde siempre su superficie, brillando levemente bajo una capa de quietud. Pasé mi mano por él trazando los leves rasguños que dejó con su anillo de bodas, la marca de un hombre que trabajaba incluso cuando sus manos comenzaban a temblar. Los cajones estaban ordenados aún con el aroma de tabaco y aceite. Cuentas, cartas, viejas, recibos. Nada que susurrara secretos hasta que mis dedos rozaron el borde inferior del cajón izquierdo y encontraron una pequeña ranura que no debería estar allí. Hizo un clic suave cuando la presioné. Un panel delgado se deslizó revelando un compartimento estrecho forrado de fieltro. Dentro había un sobre color marfil con los bordes amarillentos por el tiempo. En la letra de Esteban, firme y deliberada, estaban las palabras «Fideicomiso de San Isidro solo para Amalia». Arasitzotist. Mi garganta se apretó. Llevé el sobre a la lámpara con manos temblorosas y rompí el sello. Dentro había una sola hoja de papel doblada 2 veces y debajo algo pequeño y metálico. La carta olía levemente a él, ese rastro tenue de tinta y cuero. La desdoblé con cuidado. Amalia comenzaba en su letra familiar. Si estás leyendo esto, entonces la vida se ha vuelto contra ti de una manera que ninguno de los dos quiso ver. Construí el fideicomiso de San Isidro para tu protección. Si alguna vez estás bajo presión, si alguien intenta tomar lo que es tuyo, contacta al señor Ignacio Vélez en la Compañía de Fideicomisos de San Isidro, Mérida. Verifica tu identidad con la palabra Luz del Puerto. Él sabrá qué hacer.
No puedo prometer consuelo, pero sí seguridad. El mundo no siempre es amable con las almas gentiles. Que esto sea mi mano cuando la mía ya no esté. Al fondo del sobre yacía una pequeña llave de bronce y una tarjeta color crema con el nombre grabado: Ignacio Vélez, ejecutor principal. La llave brilló bajo la luz de la lámpara idéntica en forma a la que llevaba en mi cuello. La giré en mi palma sintiendo el metal frío pulsar levemente contra mi piel, como si llevara el eco de su latido. Por primera vez desde la bofetada el aire llenó mis pulmones con facilidad. Esteban lo sabía. No sobre Valeria, tal vez, pero sí sobre la lenta erosión de la confianza. ¿Cómo las personas buenas pueden endurecerse cuando el dinero proyecta su sombra? Volví a colocar la carta en el sobre y lo puse en el escritorio, junto a la llave. Afuera el viento se movía entre los laureles, el sonido profundo y constante como una marea cambiando. En algún lugar más allá de la quietud de esta habitación, una puerta que no sabía que existía acababa de abrirse. La lluvia regresó después de la medianoche ligera, al principio, luego constante. Me senté en el estudio de Esteban, el sobre aún abierto junto a la lámpara, la llave de bronce, descansando en mi palma. Leí su carta 2 veces, luego una tercera, hasta que cada línea se hundió en mí, como un respiro que regresa tras una larga espera. Mis manos ya no temblaban. El teléfono estaba en la esquina del escritorio, su zumbido silencioso rompiendo el silencio. Esteban había mantenido el mismo número por 20 años. Nunca lo pensé como una línea de vida hasta ahora. Levanté el auricular y marqué el número en la tarjeta. Cada tono se sentía deliberado, el sonido de algo despertando del sueño. Sonó una vez. Luego una voz respondió profunda y uniforme. Ignacio Vélez. Por un momento no encontré mi voz. Señor Vélez, dije finalmente. Soy Amalia Rosales. Una pausa, luego un leve exhale. Señora Rosales, dijo. Estaba esperando su llamada. Las palabras me sorprendieron. ¿Esperando? Sí. El señor Rosales pidió que mantuviéramos su fideicomiso bajo observación discreta. Debía contactarme solo si surgían ciertas circunstancias. Es correcto asumir que han surgido. Mi garganta se apretó. Miré la llave de bronce. Así es, dije en voz baja. Entonces necesitaré una palabra para verificar su autorización, dijo, un solo término que su esposo seleccionó para este propósito. La palabra vino con facilidad, como si Esteban mismo la hubiera puesto en mi lengua. Luz del puerto. El silencio llenó la línea seguido por el sonido de tecleo deliberado y rápido. Confirmado, dijo al fin. Señora Rosales, su esposo estableció un fideicomiso marital irrevocable antes de su fallecimiento. Usted es la beneficiaria principal y custodio. Sin embargo, la estructura incluye una cláusula protectora, lo que internamente llamamos el Protocolo de San Isidro. Cerré los ojos dejando que el nombre se asentara sobre mí, que asegura que si en algún momento está bajo presión, ya sea financiera, emocional o física, el fideicomisario tiene plena autoridad para intervenir. Las cuentas pueden asegurarse el acceso suspendido, los activos protegidos hasta que el riesgo haya pasado. El señor Rosales anticipó que podría enfrentar presión. Su tono se suavizó. Quería que tuviera una fortaleza, incluso si él no podía estar de guardia. Mis dedos se apretaron alrededor de la llave. La imagen de Esteban trabajando tarde en este mismo escritorio regresó de golpe, el rasguño silencioso de su pluma, la forma en que a veces pausaba y me miraba como si memorizara mi presencia. ¿Qué debo hacer?, pregunté. Nada más esta noche, respondió Ignacio. Comenzaré el proceso de inmediato. Para la mañana todas las cuentas vinculadas a su hogar estarán en espera temporal. Cualquier acceso secundario, nombres distintos al suyo, será revocado hasta revisión. Mañana enviaré un mensajero con documentación actualizada y procedimientos de identificación. ¿Hay alguien que desee restringir específicamente? Dudé, luego dije su nombre.
Valeria Guzmán. No preguntó por qué. Entendido. Lo manejaré personalmente. El peso que había presionado mi pecho desde ayer comenzó a levantarse. Gracias, señor Vélez. De nada, señora Rosales. Y por cierto, la previsión de su esposo fue extraordinaria. Realmente construyó algo destinado a durar. Cuando colgué el reloj marcaba unos minutos después de la 1. La tormenta afuera se suavizó a una llovizna, golpeando suavemente la ventana. El aire en la habitación se sentía diferente, más ligero, pero vivo, como si la casa misma hubiera tomado un respiro profundo y constante. Volví a colocar el teléfono en su base, guardé la llave en mi bolsillo y apagué la lámpara. Las palabras de Esteban resonaron una última vez mientras salía de la habitación. Si alguna vez olvidan quién eres, usa la llave. Esta noche por fin lo había hecho. La mañana llegó pálida y silenciosa, colándose por las persianas como algo que prueba su camino hacia la paz. Por primera vez en días desperté sin el peso del temor sobre mi pecho. El aire se sentía quieto pero con propósito, como el momento justo antes de que cambie la marea. Abajo preparé café y esperé como quien espera que cambie el clima. Mi celular vibró suavemente contra la encimera. El primer mensaje vino del banco. Aviso. Protocolo de seguridad de transacciones activado. Cuenta principal congelada para revisión actividad, bajo autorización secundaria señalada. Un segundo aviso siguió segundos después. Todos los activos personales asegurados bajo la supervisión del fideicomiso de San Isidro. Era como si una corriente oculta hubiera girado bajo la superficie tranquila de mi vida, moviéndose rápida e invisiblemente. La fortaleza de Esteban ya no era solo una idea, estaba despierta. Tomé un sorbo de café viendo el vapor subir. Mis manos ya no temblaban. Reenvié las notificaciones a la pequeña dirección de correo que Ignacio me había dado la noche anterior. Una dirección que se sentía menos como comunicación y más como confesión. Unos minutos después sonó el teléfono. Señora Rosales, dijo la voz de Ignacio. Calma y precisa, todo está en su lugar. Desde las 8:42 de esta mañana todo acceso vinculado a la señora Guzmán y su esposo ha sido suspendido. Cualquier transferencia previa está bajo revisión de auditoría. Nuestro departamento de cumplimiento se comunicará con usted solo a través de un mensajero seguro. Por favor, no hagas más discusiones financieras con ellos. ¿Lo sabrán? Pregunté. Hizo una pausa breve. Lo sabrán pronto. Tras la llamada me paré en el umbral entre la cocina y la sala, escuchando el zumbido bajo del refrigerador, el leve tic-tac del reloj. La casa tan recientemente pesada por la humillación, ahora zumbaba con una quietud extraña equilibrada. La voz de Esteban permanecía en mi mente, no el susurro tierno esta vez, sino el ritmo sólido del hombre que construía puentes y creía en la estructura. Cuando vengan las tormentas, Amalia, no corras, cierra las puertas. Las puertas al parecer se habían cerrado. A media mañana salí. Mérida ya estaba cálida, el aire húmedo y fragante con jazmín. Un camión de reparto pasó por la calle y me encontré sonriendo levemente. Al ruido de su motor, un recordatorio de que el mundo aún funcionaba con cosas comunes. Regué las plantas del porche y dejé que el rocío lavara los últimos restos de té de las puntas de mis dedos. Dentro coloqué la llave de Esteban junto al sobre en el escritorio, alineándolos con cuidado. Había consuelo en el orden. Cada pequeño acto, un cajón cerrado, un documento archivado, se sentía como reclamar territorio. Lejos al otro lado de la ciudad, en una cocina probablemente llena de ruido y aroma a perfume, otra mañana se desarrollaba. Valeria estaba en la caja de un supermercado, celular pegado al oído, un dedo cuidado, tamborileando en el mostrador. El cajero esperaba cortés pero impaciente. El lector de tarjetas parpadeaba en rojo. Inténtalo de nuevo, dijo Valeria sonriendo con tensión. El segundo intento falló. Su celular vibró. Miró una notificación: transacción rechazada. Contacte al administrador de la cuenta.
Adrián apareció detrás cargando una caja de panecillos. «¿Qué pasa? Seguro el banco», dijo ella demasiado rápido con voz tensa. «Deben haber marcado algo estúpido». Pero ya estaba marcando el número al reverso de su tarjeta, su pulso visible en el hueco de su garganta. Cuando el mensaje automático le llegó, cuenta temporalmente suspendida bajo revisión del fideicomiso, se congeló. Los ojos del cajero se movieron hacia el siguiente cliente, luego de vuelta a ella. Valeria buscó otra tarjeta torpemente. Adrián murmuró algo bajo intentando calmarla, pero su rostro había palidecido. De vuelta en mi casa me senté en el escritorio de Esteban, con la luz de la mañana en mis hombros. Llegó otro mensaje de San Isidro Protocolo confirmado. Protección de beneficiario activa. Lo leí 2 veces antes de dejar el celular junto a la llave de bronce. El sonido de una campana de iglesia lejana flotó por la ventana lento y resonante. Se mezcló con el leve suspiro del océano, a kilómetros de distancia, el sonido de algo vasto girando a mi favor. Por primera vez desde mi cumpleaños me sentí segura dentro de mis propias paredes. A media tarde la calma tenía dientes. El aire afuera estaba espeso con calor, ese tipo de quietud que hacía que cada sonido pareciera más fuerte. Acababa de terminar de barrer la sala cuando escuché el primer portazo de una puerta de coche. Luego otro. A través de las cortinas de encaje los vi Valeria avanzando por el sendero, sus tacones clavándose en el camino de ladrillo, Adrián, siguiéndola atrás. El mundo afuera brillaba en el calor, pero la furia en su rostro era fría. No se molestó en tocar. Su puño golpeó la puerta, agudo y rítmico. «Mamá, abre esta puerta ahora mismo». El sonido resonó por la casa, el eco de una orden, la voz de alguien que nunca había oído la palabra no, y no tenía intención de que se empezara ahora. Tomé un respiro lento y caminé hacia la puerta. Cuando llegué deslicé la cadena de seguridad en su lugar. Su pequeño sonido metálico fue más fuerte que un trueno. Solo entonces giré la manija. La puerta se abrió 3 pulgadas, no más. A través del espacio estrecho apareció el rostro de Valeria, sonrojado el cabello desordenado por la humedad. Su perfume me golpeó antes que sus palabras. «¿Qué hiciste?», exigió. «El banco dijo que las cuentas están congeladas. Dijeron que hay algún tipo de investigación. ¿Tienes idea de lo que has causado?». Detrás de ella Adrián estaba en silencio con las manos hundidas en los bolsillos. Su camisa se pegaba húmeda a su espalda. Sostuve su mirada a través de la rendija calma como el aire quieto, antes de un relámpago. «Tendrás que hablar con el señor Vélez», dije. «¿Quién?» Su voz se quebró. «¿De qué estás hablando, fideicomiso de San Isidro?», respondí. «Ellos están manejando todo ahora». Me miró como si hubiera comenzado a hablar en otro idioma. «¿Manejar qué? No puedes simplemente entregar tu vida a extraños. Mejor ellos que ladrones», dije en voz baja. El color se desvaneció de su rostro. «¿Crees que soy una ladrona? Creo que has tomado suficiente». Por un momento volvió a ser niña, los mismos ojos abiertos, el mismo temblor en su labio. Pero luego su expresión se endureció, esculpida por la ira y la incredulidad. Agarró el borde de la puerta sacudiéndola contra la cadena. «No sabes lo que estás haciendo. Has dejado que ese abogado te engañe para que renuncies al control. El único control que renuncié», dije, «fue el tuyo». Se echó atrás como si la hubieran golpeado. Adrián se acercó bajando la voz. «Señora Rosales, tal vez podamos sentarnos a hablar esto». «No». Sacudí la cabeza. «No habrá más pláticas. Todo lo que necesitas saber vendrá de la oficina del señor Vélez». La mano de Valeria se cerró en un puño a su lado. «Estás cometiendo un error», dijo. «Te arrepentirás de esto». Podía ver el pulso saltando en su garganta, la forma en que su respiración venía rápida y superficial. Su enojo no era solo por dinero, era por perder el mando, por perder la ilusión de ser la cuidadora en lugar de la captora. Detrás de ella los jazmines se mecían en la brisa caliente, sus pétalos blancos cayendo como trozos de papel de una página así ardiente. «Vete a casa, Valeria»,
dije. Pronto tendrás noticias de San Isidro. Su mandíbula se apretó. Has dado la espalda a tu familia. Por fin la estoy enfrentando, respondí. Por un momento pensé que gritaría. En cambio rió un sonido pequeño y agudo que se rompió a medio camino. Bien, dijo retrocediendo. ¿Crees que has ganado? Veremos cuánto tiempo ese abogado tuyo sigue jugando a ser ángel guardián. Se dio la vuelta haciendo un gesto a Adrián para que la siguiera. Él dudó mirándome a través de la abertura estrecha con algo casi como lástima. Luego caminó tras ella. Las puertas del coche se cerraron de nuevo, el sonido alejándose por la calle hasta que solo quedaron las cigarras. Cerré la puerta suavemente, liberé la cadena y me apoyé contra la madera fresca. Mi reflejo brillaba débilmente en el panel de vidrio, mejillas pálidas, ojos firmes. El aire dentro de la casa se sentía quieto de nuevo. Pero ya no era la quietud del miedo. Era la quietud de unas paredes que sabían exactamente a quién pertenecían. Pasaron 3 días antes de que llegara la siguiente tormenta. Aunque ésta vino con uniforme, era justo después del mediodía cuando escuché el golpe medido, cortés e inconfundiblemente oficial. A través de la cortina de encaje, vi 2 figuras en el porche, un oficial joven con una tablilla y otro hombre mayor cuya placa atrapaba el sol. Su patrulla estaba estacionada en la acera con las luces silenciosas, pero parpadeando. Abrí la puerta a medias, el recuerdo de la cadena aún fresco en mis músculos. «¿Señora Rosales?», preguntó el más joven. «Departamento de Policía de Mérida. Recibimos una llamada solicitando una revisión de bienestar». La voz del oficial mayor siguió uniforme pero cuidadosa. Su hija, la señora Valeria Guzmán, reportó preocupaciones sobre su seguridad y condición mental. Por un latido no pude hablar. El aire se espesó no por miedo, sino por incredulidad. Ella los llamó «Sí, señora». Dijo que no ha podido contactarla por varios días y temía que pudiera estar confundida o enferma. La frase era deliberada. Podía escuchar el entrenamiento detrás de cada palabra. «Entiendo». Retrocedí ligeramente permitiendo que la puerta se abriera más, pero manteniendo el umbral entre nosotros. «¿Les gustaría pasar?». Me siguieron a la sala. El más joven miró alrededor observando las filas ordenadas de libros, las flores frescas en la repisa, el leve olor a aceite de limón. No había nada que ocultar y eso tenía su propio poder silencioso. Imagino que mi hija también mencionó algo sobre finanzas. Dije, tiende a preocuparse por esas cosas cuando no las tiene bajo control. La boca del oficial mayor se torció. No del todo una sonrisa. «Señora, solo estamos aquí para asegurarnos de que esté bien». «Entonces, por favor», dije señalando el juego de té en la mesa. «Compruébenlo ustedes mismos». Caminé hacia el escritorio de Esteban. Abrí el cajón superior y saqué una carpeta delgada que había preparado esa mañana, la documentación de San Isidro, que Ignacio había enviado por mensajería durante la noche. Verificación legal. Identificación actualizada. Un informe médico reciente que confirmaba mi estado mental y físico sólido. Los papeles eran impecables con el sello de San Isidro en dorado. Aquí dije entregándolos. Estoy bastante sana. Mis cuentas están seguras. Y no estoy bajo ninguna presión salvo, tal vez, por la imaginación de mi hija. Las orejas del oficial más joven se enrojecieron mientras escaneaba los documentos. El mayor los miró más despacio, sus ojos suavizándose, al llegar a la nota del médico. «Todo parece estar en orden», dijo al fin. «Lamento la intrusión, señora Rosales». «No hace falta disculparse», dije en voz baja. «Es bueno saber que el sistema aún responde cuando alguien pide ayuda, incluso cuando esa ayuda no es necesaria». Me agradecieron, ofrecieron sus tarjetas y se fueron. La patrulla se alejó, su reflejo deslizándose por mis ventanas frontales, como una ola que retrocede. Pero el silencio que siguió no estaba vacío. Desde el otro lado de la calle vi cortinas moverse. 2 vecinas estaban cerca de su cerca,
susurrando, sus ojos moviéndose entre ellas y mi porche. Una de ellas, la señora Morales, me conocía desde hace 20 años. Me dio un pequeño asentimiento incierto antes de fingir regar sus geranios. Cerré la cortina. Esa tarde, mientras el crepúsculo se extendía delgado por la calle, un coche se estacionó en la entrada gris oscuro familiar. En su sobriedad, Ignacio Vélez bajó cargando un pequeño maletín de cuero. Era más joven que Esteban cuando se conocieron. Su manera cortante, pero amable. Señora Rosales, saludó, su voz baja, firme. Pensé que era mejor visitar en persona. Supe del reporte de bienestar. Lo manejé, dije. Lo sé, respondió. Pero San Isidro también ha presentado una notificación contraria, confirmando su competencia. Esto evitará un uso indebido adicional de los servicios públicos en su contra. Abrió su maletín deslizando un documento sellado por la mesa. Ahora está completamente protegida. Exhalé lentamente. No se detendrá fácilmente, no dijo. Pero la ley favorece la preparación, no el ruido. Y usted, señora Rosales, está preparada. Después de que se fue, me senté junto a la ventana, el documento descansando en mi regazo. La calle afuera brillaba ámbar bajo las farolas. Los susurros de las vecinas se habían desvanecido en el zumbido de la noche. Por primera vez en años no sentí la necesidad de explicarme a nadie. La casa ya no se sentía como una fortaleza o una prisión. Era simplemente hogar, el tipo de paz que no necesitaba permiso. La oficina de San Isidro en Mérida estaba sobre un antiguo banco. En el centro, su fachada de ladrillo suavizada por enredaderas y aire salado. La recepcionista me guió por un pasillo estrecho lleno de mapas enmarcados hacia una sala de conferencias que olía levemente a cedro y pulimento. La larga mesa de caoba brillaba bajo la luz con 2 vasos de agua colocados cuidadosamente en cada extremo. Ignacio Vélez se puso de pie cuando entré. Señora Rosales, saludó, su tono formal, pero no un kind. Llegarán pronto. Asentí y tomé asiento. La silla de cuero me acogió con una fuerza silenciosa. A través de la ventana podía ver el puerto, barcos moviéndose constantemente más allá del vidrio, sin preocuparse por las tormentas de vidas más pequeñas. La puerta se abrió detrás de mí. No tuve que girar para reconocer el sonido de los tacones de Valeria, rápidos e impacientes. Adrián la siguió silencioso como siempre, con la corbata ligeramente torcida. «Madre», dijo Valeria forzando una sonrisa que temblaba en las esquinas. «Te ves bien. Me alegra que aceptaras reunirte. Podemos arreglar este malentendido». Ignacio les indicó que se sentaran. «Esto no es una mediación», dijo suavemente. «Es una aclaración». Valeria se erizó. «¿Aclaración de qué exactamente? Mi madre ha sido manipulada. No está pensando con claridad». Ignacio levantó una sola hoja de papel de su maletín y la colocó frente a ella. De esto dijo. El sello de San Isidro atrapó la luz dorado grabado final. Esto, continuó, es la cláusula protectora escrita en el fideicomiso marital Rosales por su difunto padre, Esteban Rosales. Se conoce como la provisión de anulación por abuso. En resumen, cualquier beneficiario que haya actuado con coerción emocional o física hacia la señora Rosales pierde todos los derechos y distribuciones de manera inmediata y permanente. El silencio que siguió se sintió como una fuerza física. La voz de Valeria se quebró. «Eso no puede ser legal». «Es completamente legal», respondió Ignacio. «Y ejecutable». Su padre fue meticuloso. Tocó una carpeta. La señora Rosales proporcionó documentación y una declaración jurada. Además, hay un testimonio corroborante de los oficiales que realizaron una revisión de bienestar hace 3 días. Su informe notó una lesión visible consistente con su relato. El color se desvaneció del rostro de Valeria. «Yo no quise. No fue así», tartamudeó girando hacia mí. «Mamá, por favor. Sabes que estaba molesta. Estaba tratando de ayudarte». La miré. La mujer que solía dormir contra mi hombro cuando las tormentas hacían temblar las ventanas, que una vez susurró: «No te mueras como papá, ¿verdad?».
El dolor que subió en mí fue más suave de lo esperado, menos furia que duelo. Sé lo que intentabas hacer, dije en voz baja, y por eso mismo tiene que terminar aquí. Ella tragó con fuerza, los ojos brillando, luego cambió su mirada hacia Ignacio. Entonces eso es todo. Solo... nos borras. No, dijo él. Ustedes se borraron a sí mismos. El fideicomiso permanece intacto para su titular legítima. La silla de Adrián raspó contra el suelo al levantarse abruptamente. «Deberíamos irnos», murmuró. Su voz tembló como la de los hombres que se dan cuenta demasiado tarde de que el silencio fue complicidad. Valeria se quedó sentada un momento más, sus manos cuidadas apretando el borde de la mesa como si pudiera estabilizar su mundo. «Has destruido a tu familia», susurró. Me levanté lentamente doblando la carta de Esteban entre mis dedos. No dije. Por fin la he protegido. Ignacio cerró su archivo, el sonido del cierre resonando como un martillo. Afuera las luces del puerto titilaban a través de la ventana, silenciosas y duraderas, justo como Esteban había prometido. Ignacio no se apresuró. Se movió con la certeza tranquila de alguien que ya sabía cómo terminaría la historia. De su maletín sacó una carpeta delgada envuelta en lino gris y la colocó en la mesa entre nosotros. El sonido del cierre al abrirse fue silencioso pero final. «Tengo un último documento», dijo. Fue presentado con la declaración de la señora Rosales. La voz de Valeria tembló. «¿Más papeles? ¿Cuánto más puedes torcer esto?» Ignacio no le respondió. En cambio, giró la carpeta hacia ella y deslizó una sola fotografía por la mesa. Estaba impresa en papel brillante con un sello de tiempo en la esquina inferior. La imagen era clara, implacable, el reflejo en el espejo de mi habitación, mi propio rostro inclinado hacia la luz, la tenue marca roja aún fresca en mi mejilla. Nadie habló. El aliento de Valeria se detuvo. El color se desvaneció de su rostro hasta que parecía casi traslúcida. Su mano se alzó a medio camino hacia su boca, pero se detuvo en el aire como si tocar su propia piel pudiera hacerlo real. Adrián giró su mirada hacia la ventana, la mandíbula apretándose. No necesitaba verla. Había estado allí congelado en la puerta, el celular temblando en su mano. Ahora ese momento había sido capturado, preservado más allá de la negación. La voz de Ignacio fue uniforme, pero su precisión tenía peso. Esta fotografía fue tomada dentro de la hora del incidente reportado. Fue archivada con el registro de verificación del oficial y sellada independientemente por el departamento que respondió. La marca visible aquí coincide con el registro médico. Valeria sacudió la cabeza, su voz apenas un susurro. «No, eso no es. Mamá, no puedes querer que esto me destruya». La miré a los ojos al otro lado de la mesa. La habitación a nuestro alrededor se difuminó los bordes, suavizándose, hasta que solo quedó esa mirada, la súplica desesperada de una hija, acorralada por su propio reflejo. «No te destruí», dije. «Tú lo hiciste cuando olvidaste quién era yo». Sus labios se separaron temblando entre disculpa y desafío, pero no salieron palabras. El silencio que llenó la habitación era lo bastante denso para tocar lo más pesado que cualquier argumento que pudieras haber hecho. Se asentó sobre la mesa como polvo sobre una tumba. Adrián carraspeó suavemente. Valeria murmuró, pero ella no lo oyó. Sus ojos se habían fijado en la fotografía de nuevo, como si la imagen pudiera cambiar si miraba lo suficiente. Ignacio alcanzó la foto con cuidado silencioso y la deslizó de vueltas a la carpeta. «Esto permanecerá sellado en el registro del fideicomiso», dijo. «No se requiere más acción de su parte, señora Rosales». Asentí. Mis dedos se apretaron alrededor de la carta de Esteban en mi regazo, el papel tibio por mi piel. En algún lugar profundo en el zumbido constante del edificio, podía escuchar el leve eco de mi propio pulso lento, uniforme seguro. Valeria empujó su silla hacia atrás de repente, las patas raspando con fuerza contra el suelo. Se quedó allí inestable, su expresión colapsando bajo el peso de la realización. «Nunca quise hacerte daño», dijo su voz rompiéndose.
Solo quería sentirme segura. «¿Estabas segura?», respondí suavemente. «Solo no confiabas en una seguridad que no podías controlar». Adrián puso una mano en su hombro guiándola hacia la puerta. Ella no resistió. Ignacio esperó hasta que el pestillo se cerró detrás de ellos, antes de exhalar. «Está hecho», dijo en voz baja. Miré hacia la ventana. Afuera el puerto brillaba bajo un velo delgado de luz solar, el agua suave y quieta. La verdad, alguna vez oculta había encontrado su superficie y ya no necesitaba pelear para ser vista. La carta llegó un lunes por la mañana impresa en papel marfil grueso con el escudo de San Isidro grabado en la parte superior. Vino por mensajero entregada y a mano, del tipo de formalidad que cargaba peso, mucho antes de abrirse. La coloqué en el viejo escritorio de Esteban. Dejé mis dedos descansar en el sobre. Por un momento, luego rompí el sello. La letra de Ignacio era pulcra deliberada. Por la cláusula del fideicomiso subsección 9, revisión de restitución completa. Gastos personales totales atribuidos a transferencias no autorizadas ascienden a $4.800.000 MXN. Reporte detallado adjunto. Desdoblé la hoja adjunta. La lista ocupaba 3 páginas. Viajes de lujo, 2 boletos en clase ejecutiva a Santorini. 235.680 MXN. Renovación de casa, rediseño de cocina. 840.800 euros MXN. Arrendamiento de auto privado. 630 yo. 400 euros MXN. Gastos en boutiques, joyería y servicios de spa personal. 1000 lislies, 136.000 MXN. Préstamos de emergencia, múltiples transferencias bajo pretextos falsos. 1936. 320 MXN. Cada línea era una herida reabierta, prueba de que lo que alguna vez llamé ayudar era robo con la letra de mi hija. Al final de la página mi nombre aparecía junto a una nueva entrada reembolso. A la señora Amalia Rosales, beneficiaria principal, pagadero en su totalidad, dentro de 60 días. El incumplimiento resultará en la remoción permanente del fideicomiso y procedimientos de recuperación civil. Me senté por un largo rato escuchando el gemido lejano de una barcaza en el puerto. Afuera la luz matutina de Mérida se filtraba por los laureles, cortando los tablones del suelo en oro pálido. Todo parecía sin cambios, pero el mundo había cambiado bajo el peso del papel de la justicia. Esa tarde Ignacio llamó. «Han sido notificados», dijo. «Entrega confirmada esta mañana en su residencia». «¿Cómo respondieron?», pregunté. «Silencio hasta ahora». Pero el silencio, señora Rosales, puede ser su propia confesión. Podía escuchar el leve movimiento de sus papeles mientras continuaba. «El fideicomiso manejará las colecciones discretamente. No tienes que volver a verlos». «Lo sé», dije, aunque no estaba segura si eso me confortaba o entristecía. «Aún así es extraño. No pasas años deseando responsabilidad y cuando finalmente llega, se siente como duelo. El duelo y la justicia a menudo viajan juntos», dijo suavemente. «Esa noche me encontré sentada al piano intacto por meses. Mis dedos dudaron sobre las teclas al principio, luego presionaron una sola nota. Tembló en el aire, luego se estabilizó. Esteban una vez me dijo que la música era una especie de matemática prueba de que el orden podía sobrevivir al caos. Mientras la melodía tomaba forma, imaginé a Valeria recibiendo su propio sobre, leyendo línea tras línea de cifras, dándose cuenta de que cada indulgencia descuidada ahora tenía un número adjunto. No un regalo, no un favor familiar, solo deuda. Pensé en la cocina que había remodelado con mi dinero, los mostradores de mármol de los que alardeaba por teléfono. Pensé en el viaje que tomó para despejar su mente, mientras el abogado de la herencia de Esteban esperaba su firma en un formulario retrasado. Cada mentira ahora estaba cuantificada, despojada de sentimiento. No la odiaba por eso. El odio habría significado que aún esperaba algo de ella. Lo que sentía era un dolor más profundo que la ira, un dolor que entendía la pérdida, y aún así elegía la verdad. Cuando la última nota se desvaneció, cerré la tapa del piano y me puse de pie, el aire a mi alrededor, firme otra vez. La casa ya no se sentía embrujada.
Se sentía despierta. A la mañana siguiente llegó otra carta, esta más corta. Acuse de recibo. Arreglos de pago en proceso. La doblé cuidadosamente, la puse en el cajón junto a la llave de Esteban y dejé mi mano allí por un largo rato. La responsabilidad, me di cuenta, no era castigo. Era restauración, la lenta y necesaria, reconstrucción del equilibrio. Los números en la página podrían no reparar lo que se había roto, pero dibujaban una línea en la arena. Y por primera vez en años, sabía exactamente dónde estaba parada. La noticia no vino de los periódicos ni de Ignacio. Vino de Beatriz Morales, mi amiga más antigua, que aún creía que la verdad, como el té, se servía mejor con suavidad y sin azúcar. Llamó una tarde gris mientras el cielo colgaba bajo sobre Mérida el tipo de luz que suavizaba todo lo que tocaba. Pensé que deberías saberlo de mí, dijo en voz baja. La casa de Valeria en el Paseo de Montejo entró en ejecución hipotecaria. Hicieron la subasta ayer. Nadie ofertó por encima de la reclamación del banco. Por un largo momento no dije nada. El reloj marcaba débilmente en el fondo, contando segundos que parecían pertenecer a otra vida. Ella y Adrián se mudaron anoche, continuó Beatriz. Alguien los vio cargando cajas en un camión rentado. Dicen que lo despidieron de su firma. Algo sobre irregularidades con las cuentas. Cerré los ojos imaginando a Kesmigina parada en la entrada de esa gran casa, de la que alguna vez presumió las ventanas altas, los pisos de mármol, la risa hueca que la llenaba. Ahora todo se había ido no por mi mano, sino por la suya. ¿Estás bien?, preguntó Beatriz suavemente. Sí, dije. Estoy firme. La verdad era que no sentía triunfo. El vacío entre nosotras ya había reclamado todo lo que valía la pena ganar. Lo que quedaba era algo más tranquilo, casi sagrado en su quietud. Un espacio donde la ira se había consumido y dejado solo luz. Pensé que querrías saberlo, dijo Beatriz de nuevo. La gente habla. Algunos con lástima, otros con ese deleite horrible que reservan para ver una caída que no es suya. Lo odio. No lo hagas, le dije. Déjalos hablar. El ruido les pertenece. Afuera el viento agitó las ramas de jazmín esparciendo pétalos pálidos por el porche. Recordé cuando Valeria era pequeña cómo recogía esos pétalos en sus palmas, insistiendo en que cada uno era un pedazo de nube que había bajado solo para ella. El recuerdo me tomó por sorpresa, tan inocente que dolió. Ahora tendrá que aprender, murmuré. Sin consuelo, sin atajos. Tal vez es la única forma en que algunas personas recuerdan quiénes son. Beatriz suspiró. Podrías ayudarla, ¿sabes? Nadie te culparía. Podría, dije. Pero ayudarla ahora solo le quitaría la lección que más necesita. Algunas cosas no se arreglan con dinero. Hubo una pausa, luego la voz gentil de Beatriz: eres más fuerte que yo. No dije. Solo estoy cansada de dar vueltas. Cuando terminó la llamada me quedé junto a la ventana viendo la calle brillar en la llovizna suave que había comenzado a caer. En algún lugar más allá de la lluvia, imaginé a Valeria y Adrián conduciendo por otro vecindario, sus pertenencias apiladas en la parte trasera de un camión prestado. Sin séquito, sin seguidores, sin aplausos. Solo el sonido de la consecuencia. Me aparté del vidrio y encendí una vela en la repisa. La llama titiló una vez, luego se estabilizó pequeña, brillante, viva. Susurré una oración no por justicia ni arrepentimiento, sino por una distancia suficiente para que el perdón encontrara su forma algún día. Luego me senté al piano y comencé a tocar cada nota, subiendo como un respiro hacia la luz que se desvanecía. El otoño llegó silenciosamente ese año, deslizándose sobre Mérida como un suspiro. El aire se volvió más fresco, más afilado, y el jardín afuera de mi ventana se tornó de un suave, dorado oxidado. Habían pasado meses desde la última conversación sobre Valeria, meses desde los asentamientos finales del fideicomiso, desde que el ruido se desvaneció en rumores. La paz se había vuelto algo casi ordinario.
La carta llegó un jueves. Sin dirección de retorno, solo mi nombre escrito en la mano familiar y elegante de Valeria, ligeramente temblorosa. Me quedé un rato antes de abrirla trazando la tinta con mi dedo como si fuera una cicatriz que aún pudiera sangrar. Dentro el papel olía levemente al perfume que no había usado en décadas. La primera línea era puro recuerdo. Mamá, sé que no me debes una respuesta, pero... por favor, lee esto hasta el final. Me senté en el escritorio y comencé a leer. Escribió sobre el arrepentimiento de noches sin dormir, de darse cuenta demasiado tarde de que había confundido el control con el amor. Había disculpas esparcidas como hojas caídas entre párrafos de justificación. Habló de estrés, de miedo, del peso de las expectativas, como si la codicia pudiera alguna vez renombrarse ansiedad. Luego vino la súplica envuelta en suavidad. Todo lo que pido es un pequeño favor. Solo necesito ayuda para volver a levantarme. No es para mí, es por un nuevo comienzo. Casi podía escuchar su voz, el ritmo practicado de persuasión que heredó del encanto de su padre, y afiló con su propia ambición. Había cariño entre líneas, pero era del tipo que se dobla, no del tipo que sostiene. Para cuando llegué al final, el aire en la habitación se había enfriado. Mi té se había enfriado a mi lado. Doblé la carta una vez, dos y miré hacia la chimenea donde las brasas de la mañana aún brillaban débilmente. No sentía enojo, solo una extraña compasión cansada del tipo que reconoce una herida, pero se niega a reabrirla. Esteban una vez dijo que el amor no siempre es aferrarse. A veces es saber cuándo encender el cerillo. Me arrodillé junto al hogar, puse la carta en la rejilla y encendí un solo cerillo. El papel se prendió rápido, curvándose sobre sí mismo la tinta, desvaneciéndose antes de que la llama la tocara. Por un momento observé las palabras ennegrecerse, convertirse en cenizas y subir en espirales suaves por la chimenea. La habitación se llenó con el leve aroma de papel y cierre. Susurré su nombre una vez, no con amargura, sino como despedida, y dejé que el silencio respondiera. La llave de bronce en mi collar atrapó la luz mientras la giraba distraídamente en mis dedos. Su peso había cambiado con el tiempo, ya no se sentía como defensa, sino como recordatorio de todo lo que había sido cerrado y todo lo que había aprendido a mantener seguro. Cuando la última brasa murió, barrí las cenizas en la bandeja firme y deliberada, como si limpiara los restos de una tormenta. La habitación estaba quieta, el tipo de quietud que ya no duele. Afuera el viento se alzó por los jazmines, trayendo consigo el leve aroma de humo y quizás el fin de necesitar ser escuchada. El invierno vino y se fue en silencio, dejando los jazmines desnudos pero no doblegados. Para la primavera temprana la luz comenzó a regresar a la casa, no solo por las ventanas, sino en los espacios donde el silencio había sido pesado. El cuarto de huéspedes sin usar por años comenzó a pedir propósito. Una tarde, mientras revisaba un tablero de anuncios en la biblioteca de Mérida, vi una tarjeta escrita a mano. Estudiante de música, busca cuarto tranquilo cerca del centro. Confiable. Ama el té y los libros viejos. Se sentía menos como coincidencia y más como invitación. Así llegó Isidora, una joven delgada, con rizos castaños, un estuche de violonchelo de segunda mano y una voz que cargaba risa incluso en disculpas. «Prometo no practicar de noche», dijo la primera tarde parada en mi puerta con la lluvia goteando de su abrigo. Sonreí y me hice a un lado. Si es buena música no me molesta en absoluto. En una semana su presencia comenzó a tejerse en el ritmo de la casa. Dejaba rastros de melodía por todas partes, escalas suaves desde su cuarto de práctica, una tonada tarareada en la cocina mientras lavaba platos. La primera vez que ofreció hacer té, lo trajo en tazas disparejas y de alguna manera logró que supierais piensa compañía. Comenzamos a compartir nuestras noches, yo con mi libro, ella con su cuaderno lleno de composiciones a medio terminar. Una noche preguntó casi con timidez. «¿Alguna vez tocaste piano?», dije.
Hace mucho, mi esposo decía que el sonido se filtraba por las paredes como una bendición. Entonces deberíamos tocar juntas alguna vez, dijo. A la música no le gusta estar sola. Era algo tan simple de decir, pero se quedó conmigo. Poco después comencé a ser voluntaria en una fundación local que apoyaba a adultos mayores enfrentando abuso financiero. La oficina estaba en un edificio antiguo cerca de la calle 60. Sus paredes cubiertas de tableros llenos de notas de agradecimiento, escritas a mano. No les conté mi historia completa, solo que entendía lo que significaba perder tu voz en una habitación donde el amor debería haber escuchado. Me llamaban señora A, y me gustaba cómo sonaba suave anónimo libre de historia. Contestaba llamadas, ayudaba a desordenar folletos, y a veces solo me sentaba con alguien que necesitaba hablar. En sus rostros veía destellos de mí misma de hace un año, cansada, desconcertada, esperando permiso para levantarse de nuevo. Les decía suavemente, no necesitas permiso. Solo valentía. Una tarde mientras caminaba a casa por el puerto, me detuve en una agencia de viajes que había pasado 100 veces, pero nunca se había entrado. Dentro el aire olía levemente a sal y tinta de papel. En la pared colgaba una fotografía enmarcada de la costa portuguesa, tejados de terracota aferrados a acantilados, el mar abajo, ardiendo con luz solar. Portugal, el sueño de Esteban siempre pospuesto. La empleada levantó la vista de su escritorio. ¿Puedo ayudarla, señora? Sí. Dije, mi voz firme. Quiero planear un viaje. Solo un boleto. Cuando regresé a casa esa noche, Isidora estaba en la cocina tarareando sobre una olla de sopa. «¿Te ves más ligera?», dijo girando desde la estufa. «Tal vez lo estoy», respondí poniendo el folleto de viaje en la encimera. «Voy a Portugal». Sus ojos se abrieron. «¿Por cuánto tiempo? El tiempo que tome». Compartimos la cena esa noche, la risa fácil como la música que salía del violonchelo de Isidora en la otra habitación. Más tarde, mientras estaba junto a la ventana con una taza de té, observé los brotes de jazmín temblar en el viento, pequeños y verdes, listos para abrirse otra vez. El mundo afuera comenzaban a florecer, y esta vez no solo lo miraba, lo sentía. Para el verano la casa había encontrado su propio ritmo otra vez. Las mañanas comenzaban con el canto de los pájaros y el lento crujido del columpio del porche, mientras tomaba mi té. Los jazmines estaban en flor, cargados de aroma, sus pétalos cayendo como bendiciones que nadie necesitaba ganarse. Los móviles de viento colgados del techo del porche eran nuevos o quizás viejos en una forma diferente. Los había hecho con las llaves de repuesto de Esteban, cada una limpiada y pulida, unidas con alambre de cobre fino. Cuando la brisa de Mérida pasaba sonaban suavemente bajas y resonantes, como una voz llamando a través del tiempo. A veces, cuando el sonido atrapaba la luz, justo en el ángulo correcto, casi podía creer que era él, tarareando aprobación. Isidora se había ido a casa por el verano, a visitar a sus padres dejando atrás su violonchelo y una nota en la encimera de la cocina. No que olvide regar el helecho y tocar algo hermoso de vez en cuando. Mantiene la casa feliz. Sonreí al leerlo. Luego lo doblé cuidadosamente y lo puse en el cajón, junto a las cartas de Esteban. La casa estaba silenciosa, pero no solitaria. El silencio había dejado de ser un eco de pérdida. Ahora era simplemente el sonido de la paz. Pasaba mis tardes en el porche, cuaderno en mano, escribiendo pequeños fragmentos, recuerdos, pensamientos. El tipo de verdades que se vuelven más nítidas con la edad. La primera página tenía la letra de mi esposo desvaída, pero aún legible. Para Amalia, porque el mundo es más brillante cuando le cuentas lo que ves. En esa página comencé a escribir mi última entrada. El amor me construyó. Los límites me salvaron. Hice una pausa sobre las palabras dejándolas descansar. No se sentían como un final, sino como una suma, algo que podía contener todas las tormentas y aún mantenerse en pie. El aire estaba pesado con el aroma de sal y truenos lejanos. En la calle escuché risas de niños, los nietos de una vecina visitando,
persiguiéndose, descalzos por el césped. Su alegría flotaba con el calor y me encontré sonriendo al sonido. En otra vida podría haber deseado que Valeria caminara por ese mismo sendero, se sentara a mi lado y me dijera que había aprendido algo de las cenizas, pero esa esperanza se había aquietado con el tiempo. No había muerto. Se había transformado. Ya no necesitaba su remordimiento para definir mi sanación. Algunas reconciliaciones, aprendí, solo podían existir en el silencio. Una ráfaga de viento pasó por el porche y las llaves comenzaron a cantar de nuevo. Cada tono cargaba un recuerdo, uno para la puerta principal que Esteban construyó él mismo, uno para la tapa del piano que cerraba tras cada práctica, uno para el pequeño cofre donde guardaba los documentos del fideicomiso que se convirtieron en mi escudo. Cuando sonaban juntas era menos música que mensaje, una vida que había sido vivida plenamente y guardada. Miré hacia el horizonte donde el cielo se encontraba con el océano, en un borrón lento y perdonador. La marea estaba cambiando como siempre lo hacía, llevándose el sedimento y trayendo algo nuevo. Mi té se había enfriado para cuando el sol comenzó a bajar detrás de los tejados. Dejé la taza junto a mi cuaderno y me recosté dejando que el suave zumbido de la noche se asentara a mi alrededor. La llave de bronce en mi collar rozó mi clavícula mientras cerraba los ojos. Pensé en todas las puertas que había abierto, algunas literales, otras más difíciles de nombrar. Y cómo al final nunca se trató de lo que estaba cerrado, sino de lo que valía la pena guardar. El viento se levantó de nuevo elevando la canción de los móviles hacia el aire abierto, llevándola hacia el agua. Y por primera vez en muchos años me sentí completa y silenciosamente libre.